Aquí se habla derecho penal. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue un militar venezolano que, tras ser acusado en los medios de comunicación de orquestar un supuesto golpe de Estado contra Nicolás Maduro, es víctima de desaparición forzada el día 21 de junio de 2019 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes lo trasladan a tribunales militares 8 días después y fallece en el hospital ubicado dentro del Fuerte Tiuna el 29 de junio de 2019, gracias a las torturas que le fueron propinadas por sus captores. Por esta muerte fueron enjuiciados los custodios de Acosta Arévalo y condenados a 6 años y 8 meses de cárcel por delitos comunes. Visto así, pareciera que a primera vista era lo correcto. 2 sujetos cometieron un delito y fueron sancionados por ello. Sin embargo, sabemos que esto no está bien. Sabemos que Acosta Arévalo fue raptado por funcionarios de contrainteligencia militar, quienes lo torturaron hasta producirle la muerte. Sabemos que estos funcionarios de contrainteligencia no debieron ser castigados como delincuentes comunes. Sabemos que no se trató de un hecho delictivo común, cometido por un delincuente común. Pero además de todo esto, hay algo más, que tal vez pareciera un detalle poco importante, al cual se le debe prestar atención. Nos referimos acá al hecho que estos torturadores no actúan por motivación propia. Ellos torturaron siguiendo una orden superior. Adolf Eichmann fue un criminal de guerra alemán de alto rango en el régimen nazi, el encargado de organizar la logística de transportes en el Holocausto. Asumió el papel de liderazgo en la llamada solución final, en la coordinación de la deportación de judíos de todos los rincones de Europa y la construcción de cámaras de gas en lugares como Belzec, Treblinka y Auschwitz. Eichmann, luego de huir a la Argentina, utilizó el nombre de Ricardo Klement hasta mayo de 1960, cuando fue trasladado a Israel para ser juzgado, donde es condenado a muerte por el delito de genocidio, en un juicio ampliamente publicitado en Jerusalén. Fue ejecutado por ahorcamiento el 31 de mayo de 1962. Eichmann alegó en su defensa que todas sus acciones respondían a la obediencia debida a sus superiores. Jorge Rafael Videla fue un ex militar y dictador argentino entre 1976 y 1981. Al caer la dictadura, es juzgado en 1983 y declarado culpable por el asesinato y la desaparición de miles de ciudadanos durante su gestión. Fue sentenciado a cadena perpetua en 1985. La justicia argentina lo halló penalmente responsable de numerosos homicidios calificados, 504 privaciones ilegítimas de libertad, torturas, robos, falsedad de documentos públicos, esclavitud forzada, extorsión, secuestros y sustracción de menores, entre otros. En uno de los últimos juicios, en 2010, Videla reivindicó su dictadura y se reconoció culpable de todos los crímenes que le atribuyeron. También libró de cualquier responsabilidad a quienes fueron sus subordinados y, según su dicho, solo se limitaron a cumplir sus órdenes. En marzo de 2009, la justicia peruana condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por su responsabilidad en los delitos de asesinato, secuestro y lesiones graves, tras ser hallado autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos en 1991 y la Cantuta en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército que estaba sumando, conocido como el Grupo Colina. Klaus Roxin es uno de los penalistas con mayor influencia en el derecho contemporáneo. Este alemán, egresado de la Universidad de Hamburgo, a principios de la década de los 60, publicó su obra sobre la autoría y el dominio del hecho, que le permitió convertirse en profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Múnich. En el año 1963 introduce la teoría del dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, que permite atribuir responsabilidad en calidad de autor a quienes dirigen organizaciones investidas de poder como organismos públicos. Ello, a pesar de que estos no hubiesen participado directamente en el hecho ilícito. Gracias a esta teoría, muchos de los dirigentes nazis fueron condenados como autores y no como cómplices, tal y como sucedió con Adolf Eichmann. De igual manera, gracias a esta teoría, fue condenado el dictador argentino Jorge Rafael Videla y también permitió la condena del expresidente peruano Alberto Fujimori. Esta tesis ha permitido que casos tan atroces no queden impunes y en sí que se dicten sentencias ejemplarizantes, pues esa es una de las funciones que persiguen las sanciones en el derecho penal y no que se dicten sentencias ridículas que en lo absoluto logran algún tipo de resarcimiento.
Ante un eventual y muy cercano escenario de justicia transicional en nuestro país, es necesario estar preparados, no solamente documentando casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, sino también hacernos de las herramientas correctas, fuertes y necesarias para que se imparta justicia contra todo aquel que hoy detenta el poder en Venezuela, pero que lo ha hecho a costa de las vidas de centenares de venezolanos que han muerto solo por disentir de esta revolución. Acabamos de escuchar a Rubén Blades con el tema Adán García del año 1992. Mi nombre es Jonathan Mustiola y esto es Aquí se habla de Derecho Penal. En la próxima hora vamos a abordar distintos temas de actualidad que serán analizados desde la óptica de un penalista y defensor de los derechos humanos. Esta nueva emisión se está grabando el 11 de octubre de 2019 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación ubicados en la ciudad de Caracas, Venezuela, y se transmite a las 8 de la noche los días miércoles y sábados vía web a través de www.humanoderecho.com. Y si no pudiste escucharnos el miércoles o el sábado, o simplemente quieres volver a escuchar este u otro programa, los audios estarán y los podcasts también estarán colgados en mi canal de YouTube, en mi canal de SoundCloud, mi canal de Spreaker y también en el canal de YouTube de Humano Derecho Radio. Este programa también se está grabando en formato podcast, colaborando en los controles Christopher Salazar y Héctor Meneses. Vamos con música, vamos a escuchar Dancing Shoes de Arctic Monkeys del año 2006. Cada que deseamos y anhelamos un cambio de gobierno acá en Venezuela, deseamos también con anhelo que los que han reprimido y los que han torturado, y en fin, aquellos que han violado los derechos humanos de los venezolanos en estos 20 años y contando, lamentablemente, sean castigados por estos crímenes. El capitán Acosta Arévalo, como sabemos, fue asesinado por haber sido torturado, pero sus torturadores no recibieron una sentencia ejemplarizante, porque ni siquiera fueron juzgados como torturadores, sino como delincuentes comunes. El programa de hoy, el día de hoy, vamos a partir de este oscuro caso de la justicia venezolana, el caso del capitán Acosta Arévalo. Vamos a hablar de cómo podría ser eso que tanto anhelamos, eso que acabo de señalar, tal y como lo dije en el editorial, porque es necesario prepararnos para un pronto escenario de justicia transicional. Vamos con un poco de música, vamos a escuchar a Ana Torroja en colaboración con los Hombres G, con el tema Si no te tengo a ti, grabado en el año 2011. Bueno, tal como lo indiqué en el bloque anterior y también en el editorial, los custodios del capitán Acosta Arévalo, que fueron ya sentenciados, fueron juzgados no como torturadores, sino que fueron juzgados por delitos comunes. Cuando yo digo que fueron juzgados por delitos comunes, me refiero a que específicamente la condena que recibieron por 6 años y 8 meses fue por el delito de homicidio preterintencional con causal. Este es un delito común, como el delito de hurto, el delito de robo agravado, ¿verdad? Y pues eso, como lo señalé al principio, pues no está bien que haya sido así, porque la verdad es que estas personas que fueron condenadas por este hecho eran los custodios, eran funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y eran quienes estaban custodiando al capitán de corbeta Acosta Arévalo en virtud de que éste se encontraba detenido, ya que estaba solicitado por los tribunales militares. Entonces, todo eso está mal hecho, es totalmente está fuera de orden, es ilegal. ¿Por qué? Porque hay un tratado internacional sobre torturas, el cual ha sido suscrito por Venezuela y de hecho uno de los mandatos de este tratado internacional es que los países que lo suscriben creen dentro de su ordenamiento jurídico leyes para castigar la tortura tal y como está estructurado en este tratado internacional. Y en base precisamente a eso que acabo de decir, el 2 de junio de 2013 la Asamblea Nacional, que en ese momento era presidida por Diosdado Cabello, aprobó
la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no es más, como les acabo de explicar, que la obligación era la obligación que tenía el Estado venezolano al haber suscrito el Tratado Internacional sobre Tortura, que es la Convención Internacional contra la Tortura, otros tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Entonces, esta ley, la ley que tenemos acá en Venezuela vigente, en su artículo 17, establece o castiga con cárcel de 15 a 25 años al funcionario público que infrinja torturas a una persona que esté bajo su custodia. Hasta aquí la cosa pues parece que va bien, era lo correcto que tenía que hacer el Estado venezolano con respecto a este tratado internacional contra las torturas. Pero como no todo es perfecto y con este gobierno pues mucho menos, esta ley tiene algunos baches. El primero de estos baches que tiene esta ley es que no existe dentro de la ley el supuesto en el que el torturado muera, tal y como pasó con Acosta Arévalo. Eso, de acuerdo a una correcta técnica legislativa, de lo cual deben saber los diputados de la Asamblea Nacional, eso debió haber sido una circunstancia que agrava el delito de tortura, que es cuando el torturado muere. Y por supuesto, con una pena más alta a la pena que ya establece, la pena de entre 15 a 25 años, 17 a 25 años. Entonces, eso no está establecido. Ahí tenemos el primer bache con respecto a esa ley. El segundo es que el artículo 20 de la ley venezolana, habla sobre la autoría material, la autoría intelectual y los colaboradores. Pero cuando esta autoría material y esta autoría intelectual y estos colaboradores o cómplices son personas naturales. Entonces aquí está el segundo bache. ¿Qué pasa cuando ese autor material, intelectual o ese colaborador o cómplice no es una persona natural, sino que es un funcionario, tiene la cualidad específica de ser funcionario público? Como por ejemplo el jefe del torturador, ¿no? Además, le da acá al autor material, al autor intelectual, una pena rebajada, o sea, le atenúa la pena, como que si tuviera una participación accesoria en el delito, lo cual de alguna manera y de manera indirecta va descartando un poco la posible aplicación de esta teoría de Claus-Roxin del dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, que ahorita les voy a explicar con mayor detalle. El tercer bache que yo pude ver en esta ley para castigar la tortura acá en Venezuela es que pareciera que hay como un conflicto de leyes allí. ¿Por qué? La Convención Internacional, el Tratado Internacional contra la Tortura, ¿verdad?, es del año 1984. Y el artículo 2.3 de ese Tratado Internacional señala que no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura. Esto podría interpretarse en que pues se impide nuevamente la posible aplicación de esta teoría de esta tesis de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. ¿Por qué? Pues por otra parte tenemos el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional, que es del año 1998. Primeramente, el Estatuto de Roma ya de por sí establece la tortura como un delito de lesa humanidad, es decir, que por tortura puede ser juzgado en la Corte Penal Internacional. Entonces, el artículo 25, numeral tercero, del Estatuto de Roma, que se refiere a la responsabilidad penal, dice que también podrá ser penado, ser castigado por la comisión de un crimen de los establecidos en el Estatuto de Roma, quien ordene, proponga o induzca la comisión de este crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa. Entonces,